como acabo de decir, esta aplicación es única. Bien, consideremos, supongamos, en este caso, en la primera parte hemos visto, he puesto A existencia, me parece. Consideramos la función A existencia de f. Vamos a poner ahora B, unicidad. Unicidad de f. Bueno, pues supongamos, en este caso vamos a suponer que sean, ¿no? O que existen, sean dos funciones, una cierta f y una cierta g, aplicaciones, ¿no? O funciones, que cumplen las dos condiciones que habíamos pedido antes, ¿no? Aplicaciones que cumplen las dos condiciones anteriores. Vamos a recordarlos, ¿no? Que f era una función de tal forma pues que a cada xy le lleva a un cierto f de xy y que cumple las dos condiciones. La primera condición es que al x1 le lleva al siguiente de x y al xs de y le lleva al siguiente de f de xy. Y una función g, que la voy a poner en este sitio, también de n en n, tal que, perdón, de n en n no, de n por n en n, voy a echar un poquito más a este lado, de tal forma, también una función que a cada elemento le lleva, a cada xy le lleva g de xy, de tal forma que el x1 le lleva al siguiente de x y el xs de y también este le lleva al siguiente de g de xy. Bueno, pues teniendo en cuenta que para demostrar la unicidad vamos a suponer que tenemos teniendo en cuenta que tenemos dos funciones que cumplen las dos condiciones, que son y, ¿sí, no? Pues teniendo en cuenta que tengo dos funciones que cumplen estas condiciones, vamos a demostrar que las dos funciones son iguales. Y como siempre, utilizamos el axioma de inducción matemática. Bien, consideramos sea m sub x, pues el conjunto de los i's pertenecientes a n, de tal forma que coinciden las dos funciones, que f de xy es igual a g de xy. Es decir, es el conjunto de elementos, ¿no? m sub x, el conjunto de i's que coinciden las dos funciones, ¿no? Esto para todo x, ¿no? Perteneciente a n. Pues ahora lo que vamos a ver es que el 1, lo primero que vamos a ver, o como va a ser una inducción matemática, como ya se sabe, lo primero que vamos a ver es que el elemento 1 pertenece a m de x. Lo siguiente que vamos a ver es que si un elemento pertenece a m de x, el siguiente también pertenece a m de x. Por lo tanto, m sub x, m de x, m sub x, va a ser igual a n. Bien, pues vamos a comprobar que el 1 pertenece a m sub x. Para verlo, lo único que tenemos que demostrar es que f de x1 tiene que ser igual a g de x1. Pero es que lo es, porque es que f de x1 es el siguiente de x y g de x1 es el siguiente de x. Así que lo es. Esto está por definición. Lo vemos aquí arriba, la misma definición. La imagen del x1 en los dos es el mismo, s de x. Por tanto, no tenemos ninguna complicación. Bien, ya lo hemos hecho en este caso. Ahora vamos al siguiente caso, que es, vamos a suponer ahora que un cierto y pertenece a m de x. Y vamos a demostrar, que esto es lo que hay que demostrar, que el siguiente de y también pertenece a m de x. Si lo demostramos, pues habremos demostrado el principio de inducción en este caso y podemos comprobar que m sub x es igual a n, en realidad para cada x. Para demostrar esto, lo que tenemos que comprobar efectivamente es que tenemos que comprobar que f de x s de y es igual a g de x s de y. Esto es lo que tenemos que demostrar. De esta forma habríamos demostrado que s de y pertenece al conjunto m sub x. Bien, ¿cuánto vale f de x s de y? Pues vamos a escribirlo. F de x s de y, esto es igual, por la definición de f, pues en principio el siguiente, ¿no? Lo tenemos aquí, como veis, aquí está. F de x s de y es
S, lo vemos aquí, f de xy, y esto me queda S de f de xy, pero en este caso nosotros sabemos que que y pertenece a m sub x. Como y pertenece a m sub x, se puede afirmar que f de xy, esto es para un x fijo, es igual a g de xy. ¿No? Lo tenemos ahí. Porque y pertenece a m sub x. Entonces, aplicándolo aquí, esto es s de g de xy. ¿Pero cuál es s de g de xy? Pues s de g de xy, como g verifica las dos condiciones, lo tenemos aquí. S de g de xy es la imagen de x s de y. Bueno, pues entonces esto es igual a s de la imagen. A ver, perdón. Sí, perdón, eso es s de la s de g. A ver si me centro. G de xy, s de g de xy es f. Esto está mal, no es una s aquí. Es g, mejor dicho, de x s de y. Bien, pues acabamos de demostrarlo, ¿no? Acabamos de ver que efectivamente f en s de xy es igual a g en x s sub y, f de en x s sub y, s de y es igual a g en x s de y, y por tanto esto nos implica entonces que s de y pertenece a m sub x. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que para todo x perteneciente a n, porque esto es un x genérico, se cumple que m sub x es igual a n, porque es para un x, luego es en realidad para todos. Claro, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que si m sub x es igual a n, significa que estas dos funciones son iguales para todo x y para todo y. Por consiguiente, acabamos de demostrar la unicidad de la función adición. Bueno, pues podemos concluir entonces que f se concluye que la función adición es única. Bien, pues a partir de ahora ya no la vamos a llamar f. A esta función adición, que hace que a cada x, a cada de n por n, en n, pues a cada xy le lleve a un cierto f de xy, le vamos a denotar con el signo más. Así que esta se va a empezar a llamar a partir de ahora, la vamos a denotar con el signo más y se va a escribir de la siguiente forma. A cada xy, el más de xy va a ser x más y. Esa va a ser nuestra forma de denotar la adición de los números naturales. Perdón, la adición de los números que pertenecen o de los elementos que pertenecen a un conjunto de Peano. Bueno, pues ya hemos conseguido definir la suma dentro de nuestro conjunto de Peano. Esta suma está bien definida, la aplicación que la define es única, y ahora lo que nos quedaría comprobar es que el siguiente paso, en el orden lógico, es definir el orden dentro de nuestro conjunto de Peano. Y dentro de este conjunto de Peano, dentro de nuestro nuevo conjunto de Peano, pues cuando tengamos la adición y el orden, el siguiente paso será demostrar que todos los conjuntos de Peano son isomorfos. Cuando consigamos eso, ya habremos construido completamente el conjunto de los números naturales. Pero bueno, esto cae en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta el siguiente, en el que construiré el orden en n y demostraré que está bien definido. Hasta luego.